Sola en la boda de su cruel prima, había aceptado ser invisible hasta que el hombre más peligroso de la sala le tendió la mano y le dijo: «Baila conmigo como mi esposa». Justo antes de empezar, deja caer un emoji de bandera que represente a tu país. La lámpara de araña que colgaba del techo proyectaba un resplandor dorado sobre el gran salón de baile del Ritz-Carlton, en el centro de Chicago, y sus cristales captaban la luz y la dispersaban como diamantes sobre el pulido suelo de mármol. Maya Bennett estaba sentada sola en una mesa cerca de la esquina trasera de la sala, con los dedos envueltos alrededor de un vaso de agua que hacía tiempo que se había calentado contra su palma. Observaba a las parejas girando por la pista de baile con gracia ensayada, sus risas subiendo y bajando como olas contra una costa lejana, y se preguntaba por centésima vez esa noche por qué había aceptado venir a esta boda en primer lugar. La invitación había llegado hacía 3 meses, impresa en cartulina de color crema con elegantes letras doradas que parecían burlarse de ella con su extravagancia. Maya supo inmediatamente que asistir era un error. Lo sintió en lo más profundo de su ser en el momento en que sacó el pesado sobre del buzón. Pero su madre había insistido, prácticamente le había suplicado que fuera, recordándole que la familia era la familia, por muy complicadas que se hubieran vuelto las cosas a lo largo de los años. Así que allí estaba, con 26 años, madre soltera con 2 trabajos solo para poder mantener un techo sobre la cabeza de su hija, sentada con un vestido prestado en la boda más lujosa que había visto en toda su vida. Su prima Victoria no había escatimado en gastos. Eso era evidente para cualquiera que cruzara las imponentes puertas dobles del salón de baile. Solo las flores debían de haber costado más de lo que Maya ganaba en 6 meses de turnos dobles y trabajo los fines de semana. Enormes arreglos de rosas blancas inmaculadas, delicadas peonías y exóticas orquídeas que se desbordaban de los jarrones de cristal de todas y cada una de las mesas. Los invitados vestían trajes de diseñador y trajes perfectamente entallados, y sus joyas brillaban casi tanto como las lámparas de araña que colgaban del techo, como cascadas de luz congeladas. Maya había reconocido varias caras de portadas de revistas cuando entró por primera vez, y su corazón se hundía con cada perfil famoso que identificaba. Celebridades y políticos se mezclaban con familias de dinero antiguo, cuyos nombres solo había leído en los periódicos, y sus risas despreocupadas y su confianza informal los identificaban como habitantes de un mundo al que ella nunca podría aspirar a entrar. Ella no pertenecía a ese lugar. Lo supo en el momento en que cruzó la puerta, sintió la barrera invisible que separaba a las personas como ella de las personas como ellos, y cada hora que pasaba solo confirmaba esa dolorosa verdad con aplastante certeza. Victoria había sido cruel con ella desde que eran niñas, desde los días en que Mia aún creía que la familia significaba algo más que lazos de sangre y obligaciones. La madre de Mia había luchado por llegar a fin de mes después de que su padre se marchara cuando Mia tenía solo 5 años, trabajando turnos dobles en el hospital como auxiliar de enfermería, mientras que Mia aprendió a cocinar la cena por sí misma a los 8 años. Recordaba subirse a un taburete para alcanzar la cocina, siguiendo cuidadosamente las instrucciones que su madre había escrito en fichas, orgullosa de su capacidad para ayudar de alguna manera. La familia de Victoria, por su parte, vivía en una mansión en la zona norte de la ciudad, donde celebraban fiestas en el jardín y galas benéficas a las que Maya nunca era invitada, a pesar de ser técnicamente parte de la familia. Cuando se veían en las reuniones familiares obligatorias, Victoria aprovechaba cualquier oportunidad para recordarle a Maya su condición inferior en la jerarquía familiar. Se burlaba de su ropa de segunda mano, de los vestidos que Maya había remendado y arreglado cuidadosamente para ocultar su origen en tiendas de segunda mano. Se reía de su educación en una escuela pública, de los profesores que estaban sobrecargados de trabajo y de las aulas abarrotadas. Fruncía el ceño ante el diminuto apartamento en el que Maya compartía dormitorio con su madre, donde colgaban sábanas entre sus camas para tener privacidad y mantenían la calefacción baja en invierno para ahorrar dinero. La crueldad solo se había intensificado a medida que crecían, y cuando llegaron a la edad adulta, Victoria había perfeccionado el arte del insulto sutil
el cumplido ambiguo que dolía más que cualquier ataque directo. Maya se movió incómoda en su asiento. El vestido prestado le quedaba un poco grande en los hombros. Miró hacia la mesa principal, elevada sobre una plataforma cubierta de seda blanca y rodeada de aún más flores que el resto de la sala. Victoria estaba sentada allí junto a su nuevo marido, un multimillonario tecnológico llamado Richard, algo así, con entradas que intentaba ocultar con un corte de pelo caro y una sonrisa que nunca llegaba a sus fríos ojos azules. Victoria se reía de algo que él había dicho. Su mano descansaba posesivamente sobre el brazo de él, y su alianza incrustada de diamantes reflejaba la luz y proyectaba un arcoíris prismático que bailaba sobre el mantel. Era preciosa, tuvo que admitir Mia con un nudo en el estómago, con sus perfectos reflejos rubios que debían de haber costado más que el alquiler mensual de Mia, y su talla 34, que mantenía gracias a entrenadores personales y costosos retiros de yoga. Su piel parecía brillar desde dentro, fruto de innumerables tratamientos de spa y serums que Maya ni siquiera sabía pronunciar, y mucho menos permitirse. Maya había heredado el pelo oscuro de su madre y la barbilla obstinada de su padre, rasgos que había aprendido a aceptar, si no a amar a lo largo de los años. No era fea, lo sabía, pero era corriente, y en una sala llena de gente extraordinaria, con su extraordinaria riqueza y sus extraordinarias vidas, lo corriente podía ser también invisible. La orquesta, en el escenario elevado al fondo del salón de baile, comenzó una nueva canción, algo lento y romántico que atrajo a más parejas a la ya abarrotada pista de baile. Maya observó a un hombre de cabello plateado guiar a su esposa en un elegante vals, con movimientos sincronizados tras lo que debían de ser décadas de práctica y complicidad. Había algo hermoso en verlos, algo que hacía que el corazón de Ma se encogiera con una nostalgia que normalmente mantenía enterrada en lo más profundo. Pensó en su hija, Lily, que estaba pasando la noche con la madre de Maya en su pequeño apartamento, probablemente ya dormida con su elefante de peluche favorito apretado contra su pecho. Al elefante le faltaba un ojo y su pelaje estaba desgastado por años de amor. Pero Lily se negaba a dormir sin él, y Maya entendía ese tipo de apego a algo suave y confiable en un mundo poco confiable. Lily era lo mejor que le había pasado a Maya, aunque su padre hubiera desaparecido en cuanto se enteró del embarazo. Recordaba la expresión de su rostro cuando se lo contó, cómo su expresión pasó de la sorpresa a la calculadora y luego a la fría determinación mientras le explicaba que no estaba preparado para ese tipo de responsabilidad. Maya tenía 22 años y estaba aterrorizada, recién graduada de la universidad comunitaria, con un título que parecía inútil ante la inminente maternidad. Pero nunca se había arrepentido de su decisión de tener al bebé. Ni un solo momento en todas las noches de insomnio y los días agotadores que siguieron. Lily tenía ahora 4 años. Era inteligente y curiosa, y su risa sonaba como música para los oídos de Mia. Todo lo que Maya hacía, cada turno extra que trabajaba y cada centavo que ahorraba era para su preciosa hija. Debía marcharse. La idea había estado dando vueltas en su cabeza durante horas, haciéndose más fuerte con cada minuto que pasaba, como una sirena de alarma que no podía ignorar. Había hecho acto de presencia, había cumplido con lo que se esperaba de ella al aparecer y mostrar una cara amable al mundo. Había sonreído durante la ceremonia y aplaudido cuando el eficiente oficiante declaró a Victoria y a su multimillonario marido y mujer. Había picado algo de la cena de 5 platos, sin saborear realmente ninguno de los elaborados platos, cada uno de los cuales probablemente costaba más de lo que ella gastaba en comida en una semana. Había asintido con la cabeza durante los discursos sin escuchar realmente las palabras. Con la mente perdida en pensamientos sobre Lily, los horarios de trabajo y la pila de facturas que la esperaban en la encimera de la cocina de su casa. Nadie le había dirigido la palabra en toda la noche, excepto un camarero que se había ofrecido a rellenarle el vaso de agua, con la mirada deslizándose por encima de ella como si fuera un mueble más en la lujosa sala. Allí era invisible, tal y como Victoria siempre había querido, y no había razón para prolongar más su sufrimiento
cuando podía estar en casa con su hija. Pero cuando Maya fue a coger su bolso de mano, dispuesta a marcharse sin despedirse de nadie, ya que nadie notaría su ausencia, sintió la mirada de alguien clavada en ella. La sensación era tan intensa que la detuvo en seco. Levantó la vista del bolso y se encontró con los ojos más oscuros que había visto en su vida. El hombre estaba de pie cerca de la barra al otro lado de la sala, con un vaso de whisky ámbar en la mano, y la observaba con una intensidad que le cortó la respiración. Era alto, medía más de 1,80 y tenía los hombros anchos que llenaban su traje negro perfectamente entallado, como si lo hubieran cosido directamente a su cuerpo. Tenía el pelo oscuro como la medianoche y peinado hacia atrás, y un rostro que parecía esculpido en mármol por un maestro escultor, con ángulos marcados, rasgos aristocráticos y una mandíbula que parecía capaz de cortar cristal. Había algo peligroso en él, algo que irradiaba su mera presencia y hacía que los demás invitados, inconscientemente, le dieran un amplio margen, aunque fingieran no darse cuenta de que estaba allí. Maya podía ver cómo los ojos de la gente se deslizaban hacia él y luego se apartaban rápidamente, cómo sus risas se volvían ligeramente forzadas y sus posturas ligeramente rígidas cuando se acercaban demasiado al lugar donde él estaba. Maya apartó la mirada rápidamente, con las mejillas enrojecidas por un calor indeseado. Los hombres como él no miraban a mujeres como ella. No realmente, no con intención, debía de estar mirando a otra persona, quizás a alguien detrás de ella, a una de las hermosas mujeres de la alta sociedad que habían estado circulando por la sala toda la noche con sus vestidos de diseñador y sus peinados perfectos. Recuperó el valor al cabo de un momento y volvió a mirar hacia la barra, pero él ya no estaba allí. Sintió una extraña punzada de decepción antes de recordarse firmemente a sí misma que no importaba en absoluto. De todos modos, se marchaba, volvía a su vida real, donde no existían los desconocidos misteriosos ni los trajes caros. No tenía por qué fantasear con nadie en la boda de su prima, y mucho menos con un hombre cuya mera presencia parecía hacer que el aire a su alrededor crepitara con un poder apenas contenido. Se levantó de la mesa y se alisó la falda del vestido prestado, un sencillo modelo azul marino que su compañera de trabajo Janine le había prestado para la ocasión después de oír a Maya agonizar durante una semana entera sobre qué ponerse. No era de diseño ni mucho menos, pero le quedaba bien a sus curvas y el color resaltaba el azul de sus ojos de una manera que, según Janine, le favorecía. Maya se había peinado y maquillado ella misma esa mañana, pasando horas delante del pequeño espejo del baño, tratando de conseguir un look que le ayudara a mezclarse con la glamurosa multitud. Había visto videos tutoriales en la pantalla rota de su teléfono y había practicado hasta que le dolieron las manos, decidida a no darle a Victoria más motivos para burlarse de ella. Por supuesto, no había conseguido nada parecido a la perfección pulida que la rodeaba, pero al menos no desentonaba del todo. Al menos podía mantener la cabeza alta al salir por la puerta y fingir que siempre había pertenecido a ese lugar. Estaba a mitad de camino de la salida, zigzagueando con cuidado entre las mesas y los invitados que charlaban, cuando oyó la voz de Victoria detrás de ella. Era aguda y burlona, y tan cruel como Maya recordaba de su infancia, atravesando el ruido ambiental de la recepción como un cuchillo atraviesa la mantequilla. «Te vas tan pronto, prima. Supongo que tienes que volver a tu pequeño trabajo de camarera. ¿O era el servicio de limpieza? Nunca recuerdo en qué puesto con salario mínimo trabajas últimamente. Hay tantos que es difícil llevar la cuenta». Maya se detuvo, enderezando la espalda involuntariamente al oír ese tono familiar de desprecio. Notó cómo los ojos de los invitados cercanos se volvían hacia ellas. Podía sentir su curiosidad ante la confrontación que se avecinaba, como tiburones que huelen sangre en el agua. Debía seguir caminando. Lo sabía con cada fibra de su ser. Victoria quería una reacción, quería humillarla delante de todas esas personas importantes. Y lo más inteligente que Maya podía hacer era negarle esa satisfacción simplemente continuando hacia la puerta. Pero algo dentro de ella se rompió, alguna emoción cuidadosamente controlada
que había estado reprimiendo toda la noche y quizás durante años antes de eso. Se encontró girándose para enfrentarse a su prima, a pesar de que todos sus instintos le gritaban que huyera. Victoria era aún más hermosa de cerca, un hecho que solo aumentaba la incomodidad y la irritación de Maya. Su maquillaje era absolutamente impecable, aplicado por artistas profesionales que probablemente habían pasado horas perfeccionando cada contorno y cada detalle. Su vestido era una impresionante creación de seda blanca y delicado encaje que se ceñía a su esbelta figura y fluía detrás de ella como una cola de novia. El tipo de vestido que adornaba las portadas de las revistas de bodas y que probablemente costaba más que el coche de Maya. Sonreía, pero no había calidez alguna en su expresión, solo la expectación de un depredador que finalmente había acorralado a su presa elegida. Detrás de ella, varias de sus damas de honor se habían reunido con sus vestidos a juego de color champán, con expresiones curiosas y ligeramente divertidas ante la perspectiva de ver a Victoria poner en práctica su particular crueldad. «Tengo una hija que me espera en casa», dijo Maya, luchando por mantener la voz firme a pesar del temblor de sus manos, que ocultó apretando con fuerza su bolso de mano. «Gracias por invitarme a tu boda, Victoria. Ha sido una ceremonia preciosa». La sonrisa de Victoria se amplió, revelando unos dientes perfectos que habían sido blanqueados hasta alcanzar un brillo casi doloroso. «Oh, es verdad. El pequeño accidente. ¿Cuántos años tiene ahora? ¿3? ¿4? Debe de ser muy difícil criar a una niña sola, sin la ayuda del padre, pero supongo que eso es lo que pasa cuando te involucras con el tipo de gente equivocada. La basura engendra basura, como siempre dice mi madre, aunque, teniendo en cuenta tus circunstancias y tu educación, no es que tuvieras mucha elección». Las palabras golpearon a Maya como golpes físicos. Cada una de ellas apuntaba con precisión a sus inseguridades más profundas y aterrizaba con una precisión devastadora. Podía sentir las lágrimas picándole en los ojos. Podía sentir cómo su compostura cuidadosamente construida comenzaba a desmoronarse como una presa, cediendo ante tanta presión. Los invitados a su alrededor se habían quedado en silencio, observando la escena con la fascinación distante de los espectadores de algún antiguo deporte sangriento. Nadie se movió para intervenir en su favor. Nadie le ofreció a Maya una sola palabra de apoyo o defensa. Simplemente observaban, con sus copas de champán delicadamente sostenidas en sus manos cuidadas, con expresiones de cortés curiosidad mientras esperaban a ver cómo reaccionaría la pariente pobre al ser destrozada públicamente. «Disculpen», susurró Maya, con la voz quebrada a pesar de sus esfuerzos por mantener el control. Se dio la vuelta para huir antes de que Victoria pudiera verla llorar, antes de que pudiera darle a su prima la satisfacción de saber lo profundamente que le habían herido aquellas palabras. Pero antes de que pudiera dar un solo paso hacia la salida y la libertad que representaba, una voz grave rompió el silencio a sus espaldas. Era suave y autoritaria, con un acento que no conseguía identificar, algo que evocaba costas lejanas y tradiciones antiguas. «Ahí estás, querida. Te he estado buscando por todas partes». Maya se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. El hombre del bar estaba de repente a su lado, tan cerca que podía oler su colonia, algo intenso y masculino, con notas de sándalo, y algo más oscuro debajo que le hacía dar vueltas la cabeza de forma agradable. Su mano se posó en la parte baja de su espalda, cálida y posesiva a través de la fina tela de su vestido. Cuando ella lo miró confundida, con la boca ya formando palabras de negación, él le sonreía con una expresión de afecto tan genuino que, por un momento vertiginoso, ella casi creyó que se conocían íntimamente. «Lo siento», balbuceó sacudiendo ligeramente la cabeza como para aclarar sus ideas. «Creo que me confunde con otra persona». «Yo no bailo conmigo», la interrumpió él, sus ojos oscuros sosteniendo los de ella con una intensidad que silenció sus protestas antes de que pudieran formarse por completo. Las palabras que siguieron parecieron resonar en el salón de baile, repentinamente silencioso, llegando a todos los oídos y congelando a todos los invitados en su sitio.
Baila conmigo como mi esposa. El efecto fue inmediato y dramático. Maya podía oír los suspiros que se propagaban entre la multitud como el viento entre la hierba alta. Podía ver el rostro perfectamente maquillado de Victoria, congelado en una expresión de puro y absoluto shock. Su compostura, cuidadosamente mantenida, se resquebrajaba por primera vez en toda la noche. La copa de champán que su prima tenía en la mano se inclinó peligrosamente hacia un lado, olvidada por la sorpresa, y el líquido dorado se derramó por la parte delantera de su inmaculado vestido de novia, formando una mancha que se extendía. Victoria gritó horrorizada, pero Maya apenas la oyó por el rugido de la sangre en sus oídos. Estaba demasiado ocupada mirando al desconocido que acababa de poner su mundo patas arriba con 5 simples palabras. No lo entiendo, susurró, pero él ya la estaba llevando hacia la pista de baile con un firme agarre en su mano que no ofrecía resistencia. Su tacto era cálido y eléctrico, y le provocó un escalofrío que le recorrió el brazo. A pesar del calor de la sala abarrotada, la multitud se abrió ante ellos como el mar rojo en la historia bíblica. Los invitados se apresuraron a apartarse de su camino con expresiones que iban desde la sorpresa hasta el asombro, pasando por un miedo apenas disimulado. Maya se dio cuenta con creciente alarma de que todos los presentes en la sala parecían reconocer a este hombre. Lo miraban con una mezcla de miedo y respeto que ella nunca había visto dirigida a nadie antes. El tipo de deferencia que normalmente se reserva a la realeza o a los jefes de Estado. La atrajo hacia sus brazos cuando la orquesta comenzó a tocar una nueva canción, algo lento y romántico que parecía completamente en desacuerdo con la tensión que crepitaba en la sala, como la electricidad antes de una tormenta. Su mano era cálida contra su cintura, descansando allí con una posesividad casual, mientras que su otra mano le cogía la suya con una delicadeza sorprendente. Era un excelente bailarín, se dio cuenta Maya con asombro distante, guiándola a través de pasos que ella apenas conocía con una gracia natural que la hacía sentir como si estuviera flotando por la pista en lugar de tropezando con una coreografía desconocida. «Me llamo Haruki Katsura», dijo, con una voz tan baja que solo ella podía oírlo por encima de la música creciente. «Pido disculpas por el engaño, pero parecía que necesitaba ser rescatada de un destino peor que la muerte». «No necesito que me rescaten», protestó Maya débilmente, incluso mientras su traicionero cuerpo se derretía contra su calor y solidez. Él se sentía como una roca en un mar tempestuoso, algo estable a lo que aferrarse cuando todo lo demás era caos. «Ni siquiera te conozco. ¿Por qué le dirías a todo el mundo que soy tu esposa?» Sus labios se curvaron en una sonrisa que era a partes iguales peligrosa y divertida, una expresión que le provocó extrañas sensaciones en el estómago. «Porque tu prima lleva meses difundiendo rumores maliciosos sobre mi organización, socavando acuerdos y envenenando posibles asociaciones con sus susurros e insinuaciones. Me pareció una justicia poética robarle por completo su momento de triunfo». Apretó ligeramente su cintura, acercándola imperceptiblemente a él. «También porque tienes los ojos más tristes que he visto en mi vida. Y quería saber cómo eran cuando brillaban por la sorpresa en lugar de por la tristeza». Maya lo miró fijamente, con la mente acelerada para procesar sus palabras y sus implicaciones, su organización, el miedo y el respeto en los ojos de los demás invitados. La forma en que todos se habían apresurado a apartarse de su camino, como si sus vidas dependieran de ello. Las piezas encajaron en su cerebro a una velocidad alarmante, formando una imagen que le heló la sangre en las venas. «Eres yakuza», susurró, sin poder evitar que la palabra se le escapara. Su sonrisa no se alteró en lo más mínimo ante su acusación. «Prefiero el término hombre de negocios. Suena menos dramático y más respetable en las fiestas de cóctel». Sus ojos oscuros brillaban con algo que podría haber sido diversión. «Pero sí, mi familia tiene ciertos intereses que van más allá del mundo empresarial tradicional. Lo hemos tenido durante generaciones. ¿Te asusta eso, Maya Bennett? Debería asustarte». Maya sabía con absoluta certeza que debería haberla aterrorizado hasta lo más profundo. Debería haberla hecho correr hacia la salida más cercana sin mirar atrás.
pero algo en sus ojos la mantenía en su sitio con tanta seguridad como sus brazos. Algo que hablaba de soledad y aislamiento y de un cansancio profundo que ella reconocía demasiado bien en su propio reflejo. Era peligroso. De eso no había ninguna duda. Pero en ese momento, con sus brazos alrededor de ella, la música resonando a su alrededor y las lámparas de araña proyectando diamantes de luz sobre su impresionante rostro, no le parecía una amenaza. Le parecía un alma gemela, otra alma perdida que de alguna manera la había encontrado entre la multitud. Aún no lo he decidido, admitió con sinceridad. Él se rió, con un sonido rico y genuino que pareció sorprenderle tanto como a ella. Los invitados que los rodeaban intercambiaron miradas confusas, claramente poco acostumbrados a ver a este hombre intimidante mostrar algo parecido a calidez o humor. Sinceramente, lo aprecio más de lo que puedas imaginar. En mi mundo, la sinceridad es un bien escaso y precioso, que vale más que todos los diamantes del anillo de boda de Victoria. Bailaron en silencio durante un largo rato después de eso, sus cuerpos moviéndose juntos con una facilidad que Maya no podía explicar y que no quería examinar demasiado de cerca. Era muy consciente de sus manos sobre ella, del calor que irradiaba su cuerpo a través de la costosa tela de su traje, de la forma en que sus ojos oscuros nunca se apartaban de su rostro, como si estuviera memorizando cada detalle. Se sentía observada de una manera que no había sentido en años, tal vez nunca, en toda su vida, y era a la vez estimulante y aterrador en igual medida. La mujer de blanco, dijo Haroy finalmente, inclinando ligeramente la cabeza hacia donde Victoria estaba de pie al borde de la pista de baile, todavía secándose frenéticamente la mancha de champán en su vestido, mientras su nuevo marido la miraba con evidente irritación. «Es tu prima», dijiste. «Por desgracia, por sangre, aunque no por elección. Ha estado complicando mis negocios en Chicago durante los últimos meses, difundiendo rumores entre posibles socios, insinuando que mi organización es inestable y poco fiable, sugiriendo que cualquiera que haga negocios conmigo se arrepentirá». Él le apretó ligeramente la cintura, sin hacerle daño, pero con un claro énfasis. «He venido aquí esta noche específicamente para demostrar que no soy ni inestable ni poco fiable. Cuando la vi atormentándote, me di cuenta de que podía lograr dos objetivos a la vez con una eficiencia maravillosa. Maya debería haberse ofendido por esa confesión. Debería haberse apartado de sus brazos en ese mismo instante. Debería haberle exigido que dejara de utilizarla como peón en el elaborado juego que estuviera jugando con su prima. Pero el recuerdo de las crueles palabras de Victoria aún estaba fresco en su mente. Aún le escocía como sal en una herida abierta. Y había una parte mezquina y vengativa de su alma que sentía una inmensa satisfacción al ver cómo la boda perfecta de su prima quedaba eclipsada de forma tan completa y absoluta. «¿Así que solo soy un accesorio conveniente para tu plan de venganza?», preguntó, levantando una ceja en señal de desafío. La expresión de Haruki cambió al oír sus palabras. Algo genuino brillaba detrás de su máscara de diversión cuidadosamente controlada. «No», dijo suavemente, con una voz que se volvió casi tierna. «Eres mucho más que eso, Maya Bennett. Solo que aún no he descubierto qué. Y antes de continuar, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Deja tu ciudad en los comentarios a continuación. Y si te está gustando esta historia, dale a me gusta y suscríbete para ver más. Ahora, veamos qué pasa a continuación». La canción terminó con una floritura de la orquesta, pero Haruki no la soltó de sus brazos. En cambio, la guió suavemente fuera de la pista de baile y hacia un rincón privado cerca de las altas ventanas que daban al brillante horizonte de Chicago, lejos de las escaleras curiosas y las especulaciones susurradas de los demás invitados. Maya lo siguió sin protestar, con el corazón latiéndole tan fuerte en el pecho que estaba segura de que él podía oírlo por encima del renovado murmullo de las conversaciones a sus espaldas. Debería tener miedo, se dijo con firmeza. Debería correr en dirección contraria tan rápido como le permitieran los tacones prestados. Pero había algo en ese hombre que la hacía sentir imprudente de una manera que no había sentido desde antes de que naciera Lily.
desde antes de que la responsabilidad y la supervivencia se convirtieran en las únicas prioridades de su vida. «Cuéntame cosas sobre ti», dijo Haruki, una vez que estuvieron algo protegidos de las miradas indiscretas y los oídos entrometidos. Le soltó la mano, pero se mantuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera seguir sintiendo el calor que irradiaba su cuerpo. Todavía podía oler esa colonia embriagadora. «Cuéntame sobre la mujer que se esconde detrás de esos hermosos ojos tristes». Maya dudó. Su cautela natural luchaba con un inexplicable impulso de abrirse a este desconocido. No solía compartir la historia de su vida con nadie, y mucho menos con hombres peligrosos que acababan de anunciar ante una sala llena de testigos que ella era su esposa. Pero había algo en la forma en que la miraba, con genuina curiosidad y sin rastro de juicio o lástima, que le hacía querer contárselo todo. «Me llamo Maya Bennett», dijo finalmente, sintiendo cada palabra como una pequeña rendición. «Tengo 26 años. Trabajo como camarera en una cafetería de las afueras durante el día y limpio oficinas por la noche, cuando consigo turnos. Tengo una hija de 4 años llamada Lily, que es la luz de mi vida. Lo único bueno que he conseguido en mi vida. Crecí en una familia pobre que nos menospreciaba a mi madre y a mí por ser pobres. Y sigo siendo pobre a pesar de trabajar hasta el agotamiento. Y probablemente siempre lo seré, por mucho que lo intente». Se encogió de hombros, tratando de fingir que esa confesión no le dolía. Eso es todo, nada impresionante ni misterioso. Haruki la estudió en silencio durante un largo rato, con sus ojos oscuros indescifrables en la tenue luz de la alcoba. «Te subestimas criminalmente», dijo finalmente, con voz firme y convencida. «He conocido a innumerables personas en mi vida, la mayoría de ellas mucho más ricas y poderosas de lo que puedas imaginar. Y ninguna de ellas me ha mirado nunca como tú me estás mirando ahora. ¿Y cómo te estoy mirando exactamente? Como si solo fuera un hombre». Las palabras parecían atascarse en su garganta, cargadas de un significado que ella no comprendía del todo. No un título que infundiera temor o respeto, no una amenaza que debiera manejarse con cuidado, no una oportunidad que pudiera explotarse para obtener dinero, poder o protección. Solo un hombre imperfecto, solitario y cansado. Sonrió y, por primera vez, la expresión llegó realmente a sus ojos y suavizó su intensidad. «Es sorprendentemente refrescante. No tienes ni idea de cuánto tiempo ha pasado desde que alguien me miró como un simple ser humano». Maya sintió que sus mejillas se sonrojaban con un calor inesperado ante el cumplido oculto en sus palabras. Estaba fuera de su elemento, ahogándose en aguas que no entendía y en las que no sabía navegar. Pero se dio cuenta de que no podía volver a nado a la orilla para ponerse a salvo. Este hombre era peligroso. Todo en él gritaba peligro, desde la postura de sus hombros hasta la quietud vigilante de sus ojos. Pero también era la primera persona en años que la había mirado como si ella importara como individuo, como si valiera la pena verla de verdad. «Debería irme», dijo ella, pero sus pies no se movieron ni un centímetro. «Quédate», respondió Haruki inmediatamente, «al menos hasta que termine la recepción. Si te vas ahora, mientras el caballero aún es joven y la gente sigue hablando, tu prima acabará dándose cuenta de que la reclamación matrimonial era falsa y utilizará ese conocimiento para humillarte aún más, para convertir los acontecimientos de esta noche en otra arma de su arsenal». Tenía razón, por mucho que a Mia le costara admitirlo. Probablemente Victoria ya estaba planeando su contraataque, esperando el momento en que el misterioso marido de Mia desapareciera y la dejara sola, expuesta y vulnerable a las burlas. Si Maya se quedaba, si seguía el juego de esta elaborada farsa durante unas horas más, hasta que la recepción terminara de forma natural, podría salir de allí con su dignidad intacta, quizás incluso con algo parecido al triunfo. «De acuerdo», aceptó a regañadientes, «pero solo hasta el final de la noche. Y mañana, cuando salga el sol, fingiremos que esto nunca ha sucedido. Volveremos a nuestras vidas separadas y nunca más nos volveremos a cruzar». Los labios de Haruki se curvaron una vez más en esa peligrosa sonrisa. «Si eso es lo que realmente quieres, Maya Bennett.
pero creo que la vida rara vez coopera con nuestros planes cuidadosamente trazados. Pasaron el resto de la noche juntos, interpretando sus papeles asignados con sorprendente facilidad y creciente comodidad. Haruki la presentó a hombres poderosos y mujeres elegantes que se le acercaban con nerviosa deferencia. Y Maya, a pesar de sus esfuerzos, se sintió cautivada por sus modales refinados y su ingenio rápido. Él desvió las preguntas indiscretas sobre su supuesto matrimonio con habilidad, sin mentir abiertamente, pero insinuando un romance vertiginoso que dejó a los curiosos invitados satisfechos y a los chismosos zumbando con deliciosas especulaciones. En los momentos de tranquilidad, él le contaba historias sobre sus viajes por todo el mundo, sobre los antiguos templos de Kioto, donde había pasado los veranos de su infancia, y sobre los cerezos en flor en primavera, que pintaban las montañas de rosa y blanco. Su voz se volvía suave y casi melancólica cuando hablaba de Japón, y Maya vislumbró por un momento al niño que debió de ser antes de que el peso del legado de su familia se posara sobre sus hombros. A cambio, Maya compartió historias cuidadosamente seleccionadas de las últimas aventuras de Lily, de la vez que su hija había decidido cortarse el pelo con tijeras de seguridad y del desastre asimétrico resultante que había requerido la intervención de un profesional para arreglarlo. Le contó la obsesión de Lily por los elefantes y su colección de datos sobre ellos que compartía con cualquiera que la escuchara, su determinación por aprender a atarse los zapatos, aunque sus dedos aún no estuvieran lo suficientemente coordinados. Haruki se rió de sus historias, una risa genuina que arrugó las comisuras de sus ojos y transformó su rostro intimidante en algo casi juvenil. Maya sintió algo cálido y desconocido florecer en su pecho con cada sonrisa compartida, cada momento de conexión inesperada. Era casi medianoche cuando la recepción finalmente comenzó a terminar a su alrededor. Los invitados recogían sus costosos abrigos y bolsos de diseño y se despedían con elaboradas palabras. Y Maya supo con una sensación de desánimo que era hora de que su velada prestada llegara a su fin. Encontró a Hiroki cerca de la barra donde lo había visto por primera vez, bebiendo un vaso de whisky y observándola acercarse con una expresión que no podía descifrar del todo. «Gracias», dijo en voz baja, deteniéndose a su lado lo suficientemente cerca como para captar ese aroma embriagador una vez más. «Por esta noche, por todo lo que has hecho por mí. Sé que solo me utilizaste para tus propios fines, pero significó más de lo que puedas imaginar». Dejó su vaso con un clic decisivo sobre la barra de mármol y se volvió hacia ella, prestándole toda su atención. «Déjame llevarte a casa. Es lo menos que puedo hacer después de haberte arruinado la velada». «No es necesario. Puedo llamar a un taxi o usar una de esas aplicaciones». «Insisto». Su voz no admitía réplica, con una autoridad que le resultaba tan natural como respirar. «Es tarde y las calles pueden ser peligrosas. Y nunca me perdonaría si te pasara algo por haberte dejado ir sola». Maya debería haber rechazado la oferta, debería haberle dicho adiós de forma educada pero firme y haber salido de su vida para siempre, volviendo a su pequeño apartamento, a sus dos trabajos y a su hija, que necesitaba su atención y su energía. Pero la noche había sido mágica a su manera extraña, un breve escape de la cruda realidad de su existencia cotidiana, y descubrió que aún no estaba preparada para que terminara. «De acuerdo», aceptó en voz baja. Su coche la esperaba en la entrada principal del hotel, un elegante Mercedes negro con cristales muy tintados y un conductor uniformado que abrió la puerta trasera sin decir nada ni mostrar ninguna reacción visible ante la presencia de Maya. Se deslizó dentro, hundiéndose en unos asientos de cuero más suaves que cualquier otro que hubiera sentido en su vida. Asientos que probablemente costaban más que su alquiler anual. Haruki se sentó a su lado, tan cerca que sus hombros casi se tocaban en el espacioso asiento trasero, y le dio al conductor su dirección sin preguntarle cómo sabía dónde vivía. Debería haberle inquietado ese dato, la insinuación de que él ya había investigado sus antecedentes. Pero estaba demasiado cansada y abrumada por los acontecimientos de la noche como para cuestionarlo. Viajaron en un cómodo silencio por las calles vacías de la madrugada, con las luces de la ciudad pasando rápidamente por las ventanas tintadas como estrellas fugaces contra la oscuridad.
Maya apoyó la cabeza contra el cristal frío y dejó que sus ojos se cerraran. El cansancio finalmente la alcanzó cuando la adrenalina de la noche se desvaneció. Sintió la mano de Hiroki cubrir la suya, que descansaba en el asiento entre ellos, cálida y sorprendentemente suave, y descubrió que no quería apartarla. Cuando el coche finalmente se detuvo frente a su edificio de apartamentos, una modesta estructura de ladrillo de 4 pisos en un barrio obrero a las afueras de la ciudad, Maya sintió una desagradable punzada de vergüenza. Esto estaba muy lejos del resplandeciente salón de baile que acababan de dejar, del mundo de las lámparas de cristal, los vestidos de diseño y el champán que costaba más de lo que ella ganaba en una semana. La pintura se desprendía de los marcos de las ventanas y la farola de enfrente parpadeaba de forma incierta, proyectando extrañas sombras sobre la acera agrietada. Pero Haruki no mostró ninguna reacción ante el humilde entorno. Su expresión no revelaba nada de sus pensamientos mientras miraba el edificio que ella llamaba hogar. «Gracias de nuevo», dijo Maya, alcanzando el pomo de la puerta con dedos que temblaban ligeramente, «por hacer que esta noche fuera soportable, por hacerme sentir, aunque solo fuera por un momento, como si fuera alguien importante». Haruki le agarró la mano antes de que pudiera abrir la puerta, con un apretón suave pero firme. «Lo que dije antes lo decía en serio, Maya. Eres más que un simple accesorio conveniente. Eres extraordinaria, y me gustaría mucho volver a verte». El corazón de Maya dio un vuelco al oír sus palabras, al percibir la sinceridad que había detrás de ellas. «No es una buena idea», dijo, aunque las palabras salieron más débiles de lo que pretendía. «Venimos de mundos completamente diferentes. Sea lo que ha pasado esta noche, no puede ser más que una extraña velada». «Quizá no», reconoció él con una ligera inclinación de cabeza. «Pero la vida rara vez nos da lo que esperamos o planeamos. Toma mi tarjeta, Maya Bennett. Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, de día o de noche, llámame». Le puso un pequeño rectángulo blanco en la palma de la mano, con los dedos posados sobre los de ella un momento más de lo necesario. Maya lo miró en la tenue luz del coche y vio la elegante letra negra que deletreaba su nombre y un número de teléfono. Nada más, ni título, ni nombre de empresa, nada que indicara la verdadera naturaleza de lo que realmente era. «Adiós, Haruki», dijo en voz baja y salió del coche antes de que pudiera cambiar de opinión y hacer alguna tontería. Se quedó de pie en la acera agrietada y vio cómo el Mercedes se alejaba suavemente, con sus luces traseras rojas desapareciendo en la esquina como brasas moribundas. Luego respiró hondo el aire frío de la noche, enderezó los hombros y se volvió para entrar en su edificio. Su madre dormía en el desgastado sofá del salón, con la televisión proyectando sombras azules parpadeantes sobre su rostro arrugado. Maya la cubrió con la manta afgana que había en el respaldo del sofá y se deslizó silenciosamente en la pequeña habitación que compartía con Lily, quedándose un largo rato de pie junto a la estrecha cama de su hija y observándola dormir. Lily parecía un ángel bajo la suave luz de la lamparita, con sus rizos oscuros esparcidos por la almohada como un halo, y su boquita en forma de lazo ligeramente entreabierta, con cada respiración tranquila. Su elefante de un solo ojo estaba apretado contra su pecho, con el pelaje desgastado y suave por años de amor. Maya se inclinó y le dio un beso suave en la frente a su hija, respirando el familiar y reconfortante aroma del champú para bebés, la inocencia y todo lo bueno del mundo. «Te quiero mucho», le susurró al suave cabello de Lily. Más que nada, se quitó el vestido prestado, lo colgó con cuidado en la parte trasera de la puerta para devolvérselo a Janine y se metió en su estrecha cama, situada en la pared opuesta. Permaneció allí tumbada durante mucho tiempo, mirando fijamente el techo manchado de agua, mientras los acontecimientos de la noche se repetían sin cesar en su mente. Haruki Katsura, jefe de Yakasa, el hombre que había bailado con ella y la había hecho sentir hermosa y especial, y le había dado su número personal como si fueran 2 personas normales que se habían conocido en una boda. Toda la velada le había parecido un sueño, algo que no podía haber sucedido en su vida normal y agotadora. Debía tirar la tarjeta inmediatamente.
Lo sabía con absoluta certeza. Enredarse con un hombre como él solo podía acabar en desastre para alguien como ella. Alguien con una hija que proteger y una vida demasiado frágil como para arriesgarla. Pero en lugar de romperla, como le dictaba el sentido común, guardó la tarjeta cuidadosamente en el cajón de su mesilla de noche. Allí descansaba, justo al lado de la fotografía de Lily que miraba cada noche antes de dormirse. Un pequeño cuadrado de posibilidad en una vida que parecía carecer de ellas. Por si acaso, se dijo a sí misma mientras sus ojos finalmente se volvían pesados. Por si acaso. 3 semanas más tarde, la vida cuidadosamente ordenada de Maya comenzó a desmoronarse hilo a hilo. Comenzó con pequeñas cosas, inconvenientes que al principio parecían aleatorios, pero que rápidamente revelaron ser cualquier cosa menos coincidencias. Sus horas en la cafetería se redujeron sin ninguna explicación ni advertencia. El gerente, que siempre le había caído bien, se mostró de repente frío y desdeñoso cuando ella le preguntó por qué. Su casero la llamó un martes por la noche para informarle, en un tono seco y poco amistoso, que el edificio había sido vendido a un nuevo propietario y que todos los inquilinos tendrían que desalojarlo en un plazo de 30 días. La guardería donde Lily pasaba los días mientras Mia trabajaba, anunció de repente que iban a subir las tarifas un 40% con efecto inmediato. Maya se apresuró frenéticamente a adaptarse a cada nuevo golpe, haciendo turnos extra en su trabajo de limpieza de oficinas y buscando desesperadamente un nuevo apartamento en un mercado inmobiliario que parecía diseñado específicamente para aplastar a personas como ella. Pero allá donde iba, las puertas se cerraban en sus narices con rotunda firmeza. Los propietarios que parecían genuinamente interesados en su solicitud de alquiler de repente dejaron de devolverle las llamadas. Las solicitudes de empleo, que deberían haber sido aprobadas sin problemas, fueron rechazadas sin ninguna explicación, a pesar de su historial impecable y sus sólidas referencias. Era como si una mano invisible estuviera desmantelando sistemáticamente todos los apoyos de su vida, eliminando cada pieza con precisión quirúrgica. Estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina de su pronto antiguo apartamento, rodeada de facturas vencidas y cartas de rechazo, y con la creciente certeza de que se estaba quedando sin opciones, cuando su madre finalmente expresó la sospecha que Maya había estado tratando desesperadamente de ignorar durante días. «Es Victoria», dijo su madre con tono seco, con sus manos curtidas alrededor de una taza de té que hacía tiempo que se había enfriado. «Tiene que ser cosa suya. Está relacionada con la mitad de los poderosos de esta ciudad a través de su nuevo marido. Te está castigando por lo que pasó en su boda». Maya quería negarlo desesperadamente. Quería creer que su prima no era capaz de una crueldad tan calculada y exhaustiva, pero en el fondo, en la parte de sí misma que aún recordaba cada insulto y cada humillación deliberada de su infancia, sabía que su madre tenía razón. Victoria nunca había perdonado a nadie por ningún desaire, real o imaginario. Desde luego, no perdonaría a Maya por eclipsarla en lo que se suponía que era el día más perfecto de su vida, por bailar con un hombre que había cautivado la atención de todos los invitados y había hecho que la entrada de la novia pareciera aburrida en comparación. Era una venganza, simple y llanamente, despiadada, y Maya no tenía ni idea de cómo luchar contra alguien con tanto dinero y esos contactos. Esa noche, después de que Lily se durmiera en su camita con su elefante y sus sueños, y después de que su madre se fuera a casa a regañadientes con la promesa de ayudarla en todo lo que pudiera, Maya se encontró mirando la tarjeta que había en el cajón de su mesita de noche. El nombre de Haruki parecía brillar bajo la tenue luz amarilla de la lámpara de su mesilla, invitándola a tomar una decisión que sabía en lo más profundo de su ser que no debía tomar. Pero, ¿qué otra opción tenía? Llevaba 3 semanas intentando librar esta batalla sola y estaba perdiendo en todos los frentes. Cogió el teléfono con dedos temblorosos. Él respondió al segundo tono, como si hubiera estado esperando junto al teléfono su llamada todo este tiempo. Maya. Su voz era cálida, con sorpresa y lo que parecía auténtico placer. «Empezaba a pensar que te habías olvidado de mí. Necesito ayuda», dijo sin preámbulos.
Las palabras salieron disparadas antes de que pudiera detenerlas o disfrazarlas con circunloquios corteses. Lo siento, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero no sé a quién más acudir. Victoria está destruyendo sistemáticamente mi vida y no sé cómo detenerla. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Cuando Haruki volvió a hablar, su voz había cambiado por completo, endureciéndose hasta convertirse en algo frío y peligroso que le recordó exactamente quién y qué era él. Cuéntame todo. Y Maya lo hizo. Le contó las horas perdidas en la cafetería, la repentina notificación de desahucio, el aumento de la tarifa de la guardería y la inexplicable serie de rechazos de todos los posibles empleadores y propietarios. Le habló de Lily, de lo aterrada que estaba por no poder proporcionar un hogar estable a su hija, de las pesadillas que la despertaban con sudores fríos, imaginando lo que les podría pasar si no encontraba trabajo y un lugar donde vivir. Le contó cosas que nunca le había contado a nadie, miedos e inseguridades que había mantenido ocultos durante años tras un muro de orgullo y determinación. Haruki escuchó cada palabra sin interrumpirla. Su silencio al otro lado de la línea era tan atento como cualquier respuesta. Cuando ella finalmente se calló, agotada y algo avergonzada por su propia vulnerabilidad desesperada, él habló con tranquila certeza. Yo me encargaré de ello. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Maya, aunque una parte de ella no estaba segura de querer saber los detalles. Preguntó Maya, aunque una parte de ella no estaba segura de querer saber los detalles. Significa que Victoria eligió el objetivo equivocado cuando decidió atormentarte. Pensó que estaba sola e indefensa y que no tenías aliados que pudieran luchar contra sus recursos. Se equivocó. Su voz se suavizó ligeramente, volviéndose cálida de nuevo con algo casi tierno. No dejaré que nadie te haga daño a ti ni a tu hija, Maya. Tienes mi palabra. Maya sabía que debía hacer más preguntas. Debería exigir saber exactamente qué planeaba hacer para defenderla. Debería insistir en que cualquier solución que le ofreciera fuera legal y honesta, y que no la involucrara en nada peligroso. Pero estaba cansada más allá de lo que las palabras pueden expresar, asustada más allá de lo razonable y desesperada por cualquier salvavidas. Y la promesa en su voz era la primera esperanza real que había sentido en semanas de ahogamiento. Gracias, susurró, con la voz quebrada. No me des las gracias todavía, respondió él. Tenemos mucho que discutir, tú y yo. Podemos vernos mañana. Enviaré un coche a recogerte al mediodía. Maya dudó solo un momento antes de aceptar y le dio la dirección del restaurante, donde técnicamente todavía trabajaba, aunque no estaba segura de por cuánto tiempo más. Quedaron en verse allí y cuando finalmente colgó el teléfono, le temblaban las manos. Pero, por primera vez en semanas, no era por miedo. Era por algo que se parecía casi a la esperanza. La mañana siguiente amaneció gris y fría, con los primeros indicios del otoño colándose en el aire de septiembre. Maya dejó a Lily en la guardería con un abrazo extra largo y la promesa de recogerla temprano esa tarde. Llevaba su mejor ropa para entrevistas, un sencillo vestido negro que había comprado en una tienda de segunda mano hacía años y que guardaba para ocasiones en las que necesitaba parecer más arreglada de lo que se sentía. Su reflejo en el espejo del baño del restaurante mostraba a una mujer que parecía cansada y preocupada, y más mayor de lo que eran sus 26 años, con ojeras y líneas de tensión alrededor de la boca. Pero había una chispa en esos ojos cansados que no había estado allí durante mucho tiempo, algo parecido a la determinación mezclada con una esperanza desesperada. El elegante Mercedes negro se detuvo exactamente al mediodía, puntual como la muerte. Maya respiró hondo, lo que no sirvió para calmar su acelerado corazón. Enderezó los hombros para afrontar lo que fuera que le esperaba y salió a encontrarse con su destino. Haruki la esperaba dentro del coche, tal y como ella había previsto, vestido con un traje gris carbón que probablemente costaba más que el alquiler anual del apartamento que estaba a punto de perder. De alguna manera parecía diferente a la luz del día, menos como una figura salida de un sueño febril y más como una persona de carne y hueso, pero no menos intimidante por la iluminación mundana.
Sus ojos oscuros la recorrieron, mientras se deslizaba en el asiento de cuero mantecosa a su lado, y ella vio lo que podría haber sido aprobación en su expresión. «Gracias por venir», dijo formalmente. «Sé que no es fácil para ti». «¿Qué es fácil ya?», respondió Maya, intentando esbozar una sonrisa que probablemente se pareció más a una mueca. «Hace mucho que renuncié a lo fácil. Me conformaré con lo soportable». El coche se alejó suavemente de la acera, como si el conductor hubiera estado esperando una señal invisible, y Maya vio desaparecer su familiar barrio a través de las ventanas tintadas. No tenía ni idea de a dónde iban, ni de qué tipo de conversación les esperaba en su destino. Pero, de alguna manera, por imposible que pareciera, esa incertidumbre no la asustaba tanto como debería. Ya había caído tan bajo que no estaba segura de que pudiera caer mucho más. Condujeron durante casi una hora, dejando atrás la ciudad y serpenteando por suburbios cada vez más prósperos, donde las casas eran más grandes y los jardines más verdes a medida que pasaban los kilómetros. Finalmente, llegaron a una finca cerrada que, en comparación, hacía que la famosa mansión de Victoria pareciera una modesta casa para principiantes. Las puertas de hierro se abrieron a su llegada sin ninguna señal visible, y el Mercedes subió por un largo camino bordeado de setos perfectamente cuidados y robles centenarios. Los terrenos estaban inmaculados. Los jardines rebosaban de las últimas flores del verano antes de que el otoño se apoderara de ellas. Y la casa en sí era una impresionante mezcla de arquitectura moderna y elementos de diseño tradicional japonés que no deberían haber funcionado juntos, pero que de alguna manera lo hacían. «Aquí es donde me alojo cuando estoy en Chicago», Haruki explicó mientras caminaban por el sendero de piedra hacia la gran entrada principal. «Tengo casas en varias ciudades del mundo, pero esta siempre ha sido mi favorita. Me recuerda a mi infancia. El interior era tan impresionante como el exterior. Todo eran líneas limpias, materiales naturales y obras de arte que Maya estaba bastante segura de que pertenecían a museos más que a casas particulares. Un pequeño ejército de empleados apareció de la nada para darles la bienvenida. Se inclinaron respetuosamente ante Haruki y miraron a Maya con una curiosidad apenas disimulada sobre su identidad y su propósito. Los despidió con unas pocas palabras en japonés y la condujo a través de la amplia casa hasta un estudio privado con vistas a los jardines traseros, donde las rosas tardías aún florecían contra un muro de piedra. «Póngase cómoda», le dijo, señalando un sillón de cuero flexible situado cerca de las altas ventanas. «¿Le apetece algo de beber? ¿Té? ¿Café? ¿Algo más fuerte?» «Café, por favor». Maya se hundió agradecida en el sillón e intentó calmar su acelerado corazón sin mucho éxito. Esto estaba sucediendo de verdad. Estaba realmente allí, en la casa de un jefe de la Yakuza, a punto de discutir cómo planeaba salvarla de la elaborada venganza de su primo. Parecía algo sacado de una película, más que de su propia vida cotidiana. Haruki sirvió un café oscuro y espeso de una cafetera de plata y le entregó una delicada taza de porcelana antes de sentarse en el sillón a juego frente a ella. Durante un largo rato, se limitó a mirarla, con una expresión cuidadosamente indescifrable, como si estuviera ordenando sus pensamientos. «Hice que mi gente investigara a fondo al marido de tu primo después de nuestra última conversación», dijo finalmente, rompiendo el tenso silencio. «Lo que descubrieron fue bastante interesante. Richard Thornton ha tomado algunas decisiones empresariales muy imprudentes en los últimos años, buscando beneficios rápidos en lugar de un crecimiento sostenible. Las inversiones que le dieron su reputación no eran tan sólidas como él hacía creer a todo el mundo. Su empresa está actualmente al borde de la quiebra total». Maya abrió mucho los ojos, sorprendida. «Pero si acaban de casarse, esa boda fue tan cara, cada detalle era perfecto. Victoria ha estado publicando cosas sobre la luna de miel que habían planeado. Una isla privada en algún lugar. Todo a crédito y con el último de sus activos líquidos». La sonrisa de Haruki era fría y satisfecha. Llevaba meses ocultando sus problemas financieros a todo el mundo, incluida su nueva esposa. Esperaba que una inversión milagrosa
o un matrimonio estratégico lo salvaran. Tu prima se casó con un hombre al borde de la ruina total y no tiene ni idea de que el suelo está a punto de derrumbarse bajo sus zapatos de diseño. Maya sintió una extraña mezcla de sombría satisfacción e inesperada lástima retorciéndose en su pecho. Victoria siempre había estado obsesionada con el dinero y el estatus por encima de todo. Había elegido a su marido específicamente porque creía que él podía darle el estilo de vida que ella creía merecer. Descubrir que todo era una elaborada ilusión, un castillo de naipes a la espera del primer vendaval, era casi demasiado irónico para creerlo. ¿Qué tiene esto que ver con ayudarme?, preguntó, sin ver muy bien la conexión. Todo. Haruki se inclinó hacia adelante en su silla, con sus ojos oscuros intensos y decididos. Estoy dispuesto a hacerte una oferta, Maya. Una que resolverá tus problemas inmediatos por completo y te dará la seguridad que nunca has tenido en toda tu vida, pero requiere algo importante de ti a cambio. El estómago de Ma se tensó por la aprensión. Sabía que habría condiciones. Sabía que nada era gratis, especialmente de hombres en su posición. ¿De qué tipo de oferta estamos hablando? Necesito una esposa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, extrañas e imposibles y sin embargo, de alguna manera no del todo sorprendentes, dado todo lo que había sucedido esa noche en la boda. Maya lo miró fijamente, esperando el remate o la explicación que le diera sentido a todo aquello, pero su expresión seguía siendo completamente seria. Debes estar bromeando, dijo ella con tono seco. Te aseguro con total sinceridad que no es así. Haruki se levantó de la silla y se acercó a la ventana, dándole la espalda mientras contemplaba los jardines que se extendían a sus pies. Tengo 33 años. En mi cultura, en mi posición como cabeza de familia, se considera que ya he superado con creces la edad en la que un hombre debe casarse y tener hijos para continuar con el legado. Mi familia en Japón lleva años presionándome constantemente para que encuentre una esposa adecuada y forme un hogar. He resistido su presión porque nunca he conocido a una mujer que no me quisiera principalmente por mi poder o mi dinero, que no me viera como un medio para alcanzar un fin en lugar de como un ser humano. Se volvió hacia ella y Maya vio algo vulnerable en sus ojos oscuros, algo que le recordó dolorosamente su propio reflejo en los espejos del baño a altas horas de la noche. Cuando te vi en la boda, Maya, sentada sola mientras tu prima se burlaba de ti, reconocí algo en tus ojos. Vi a una persona que ha sido subestimada y pasada por alto toda su vida por personas que deberían haberla valorado. Una persona mucho más fuerte de lo que nadie le reconoce. Te pedí que bailaras por un impulso que no puedo explicar del todo, pero no he podido dejar de pensar en ti desde esa noche. El corazón de Maya latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo al otro lado de la sala. Ni siquiera me conoces. Solo hemos pasado unas pocas horas juntos. Sé que eres una madre dedicada que trabaja hasta el agotamiento todos los días para mantener a su hijo sin quejarse. Sé que has soportado la crueldad de tu propia familia y has salido adelante con tu bondad y dignidad intactas. Sé que esa noche me miraste sin miedo, sin codicia y sin cálculos, como si fueras solo un hombre y no un monstruo al que temer o utilizar. Dio un paso hacia ella. ¿Tienes idea de lo increíblemente raro que es eso? En 33 años de vida, eres la primera persona que me ha mirado así. Ella no sabía qué decir ante tal confesión. Toda la situación le parecía surrealista, como sacada de un cuento de hadas, excepto que los cuentos de hadas no solían incluir el crimen organizado, los matrimonios de conveniencia y las madres solteras del lado equivocado de la ciudad. ¿Qué implicaría exactamente este matrimonio?, se oyó preguntar desde muy lejos. La esperanza brilló inequívocamente en los ojos de Hiroki ante su pregunta. Te mudarías a esta casa con tu hija. Todos tus gastos estarían cubiertos por completo, incluida su educación en las mejores escuelas. No te faltaría nada material durante el resto de tu vida. A cambio, desempeñarías el papel de mi esposa de forma convincente en eventos públicos y reuniones familiares, satisfaciendo las exigencias de mis parientes y presentando un frente unido ante el mundo.
Mi familia dejaría de presionarme constantemente para que me casara. Tu prima vería que has ascendido muy por encima de su mezquino alcance y ambos obtendríamos finalmente lo que necesitamos. ¿Y qué es exactamente lo que necesitas de este acuerdo, más allá de una solución conveniente a la presión familiar? Se quedó callado durante un largo momento, como si le costara encontrar la respuesta. Comp, dijo finalmente, con una palabra cargada de soledad. Alguien con quien compartir la carga de esta vida que heredé, pero que nunca elegí. Yo no pedí nacer en esta familia, en este mundo de violencia, poder y vigilancia constante. He aceptado mis responsabilidades porque no tenía otra opción. Pero eso no hace que la soledad sea más fácil de soportar. Estoy rodeado de gente todos los días, Maya, y nunca me he sentido más solo en toda mi vida. Maya entendía la soledad. La entendía mejor de lo que la mayoría de la gente podría imaginar. Había vivido con ella como una compañera constante desde la infancia. Había estado sola desde que tenía uso de razón, rodeada de gente que la mimaba, la menospreciaba o la veía como una carga, sin pertenecer nunca a ningún lugar ni a nadie. La idea de tener a alguien que la entendiera de verdad, que estuviera tan aislado a su manera como ella lo estaba a la suya, era más tentadora de lo que quería admitir, incluso ante sí misma. Necesito tiempo para pensarlo, dijo con cautela. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Hiroki asintió, aceptando su vacilación sin discutir ni presionarla. Mientras tanto, por favor, déjame ayudarte con tu situación actual, independientemente de tu decisión. Considéralo un gesto de buena fe, sin ningún tipo de compromiso. Sacó un grueso sobre del bolsillo de su chaqueta y se lo entregó. Dentro había un cheque a su nombre por una cantidad que le hizo dar vueltas la cabeza y temblar las manos. Era más dinero del que ganaría en años trabajando en 2 empleos. No puedo aceptarlo, protestó débilmente. Puedes y lo harás. Su tono no dejaba lugar a discusión ni negociación. Tu hija se merece un lugar seguro donde vivir y una madre que no se mate trabajando. Coge el cheque, busca un nuevo apartamento en un barrio seguro y céntrate en lo que realmente importa. Decidas lo que decidas sobre mi propuesta, ese dinero es tuyo de todos modos. Maya miró fijamente el cheque en sus manos temblorosas, la serie de ceros que representaban más seguridad de la que había conocido en toda su vida. Sería muy fácil aceptar este regalo, dejar que este hombre poderoso resolviera todos sus problemas con un simple trazo de su pluma. Pero nada en la vida era realmente gratis, y había aprendido por experiencia propia que cada regalo venía acompañado de expectativas, expresadas o no. Aún así, cuando miró a Hiroki, no vio a un depredador esperando pacientemente para devorarla. Vio a un hombre tan perdido como ella, que buscaba algo real y humano al otro lado del abismo de su soledad. 1 mes, dijo lentamente. Dame 1 mes para pensar en tu propuesta. Su sonrisa era la más sincera que había visto jamás en su rostro. Hecho. El conductor la llevó de vuelta a la ciudad esa tarde, y Ma pasó el resto del día sumida en una mezcla de posibilidades y temores. Recogió a Lily de la guardería y la abrazó durante un largo rato, respirando el aroma de la pintura de dedos, el zumo de manzana y la inocencia de la infancia. Intentó conciliar los dos caminos tan diferentes que ahora se abrían ante ella como senderos divergentes en un bosque. Podía cobrar el cheque y utilizarlo para reconstruir su vida de forma independiente, lenta y dolorosa, pero segura y según sus propios términos. O podía aceptar la propuesta de Haruki y adentrarse en un mundo que no comprendía, un mundo lleno de peligros y poder, y la posibilidad de algo que nunca se había atrevido a esperar. Esa noche, después de que Lily se durmiera con su elefante, Maya se sentó en su estrecha cama, en la pequeña habitación, con el cheque en una mano y la tarjeta de Hiroki en la otra. 2 pequeños trozos de papel que podían cambiar por completo su futuro. 2 posibilidades que la aterrorizaban y la tentaban por igual. Pensó en Victoria, en la crueldad que había definido su relación desde que eran niñas. Pensó en Lily, en todas las cosas que quería darle a su hija, pero que nunca podría permitirse con su sueldo de camarera y sus trabajos de limpieza.
Pensó en Haruki, en la soledad de sus ojos oscuros y en el calor de su mano cubriendo la suya en el coche. Y en algún momento de la tranquilidad de la noche, tomó una decisión. A la mañana siguiente, Maya cobró el cheque en un banco que miró su ropa gastada con sospecha apenas disimulada hasta que verificaron que los fondos eran reales y abundantes. Inmediatamente comenzó a buscar un nuevo apartamento. Armada con la capacidad de pagar lo que los propietarios pedían, encontró uno en una semana. Era un piso pequeño pero limpio, de 2 dormitorios, en un barrio mejor que en el que había vivido antes, con buenos colegios cerca y un parque donde Lily podía jugar con seguridad. Utilizó el resto del dinero para pagar todas las deudas que había acumulado durante años de dificultades y creó un fondo para la universidad de Lily, con un depósito inicial que la hizo llorar cuando vio el saldo. Y cada noche, mientras yacía en su nuevo dormitorio con su olor a pintura fresca y su promesa de estabilidad, pensaba en el hombre que lo había hecho todo posible. A las 2 semanas de su mes de reflexión, Haruki la llamó. Hablaron durante horas de todo y de nada, de su infancia, sus sueños y sus miedos más profundos. Él le habló de su padre, un hombre despiadado que había construido su imperio a base de sangre y miedo, y que murió sin que nadie lo llorara sinceramente. Le habló de su madre, una mujer amable que amaba las flores y la música, y que murió cuando él solo tenía 7 años a causa de una enfermedad que el dinero no pudo curar. Ella le habló de su propio padre, que se había marchado sin mirar atrás y nunca le había enviado ni siquiera una tarjeta de cumpleaños. Ella le habló de su madre, que lo había sacrificado todo para que Maya tuviera la oportunidad de una vida mejor, trabajando hasta el agotamiento sin quejarse. A la tercera semana, hablaban todos los días, a veces durante horas. Maya se sorprendió a sí misma esperando sus llamadas con un entusiasmo que la sorprendía, contando las horas que faltaban para oír su voz al teléfono, para que su risa tranquila calentara algo frío dentro de ella. Se sorprendió sonriendo a su teléfono, como una adolescente con su primer amor, y darse cuenta de ello la emocionó y la aterrorizó a la vez. Al final de la cuarta semana, Hiroki fue a verla a ella y a Lily a su nuevo apartamento. Trajo regalos para Lily que demostraban que había escuchado cuando Maya le habló de su hija. Un suave elefante de peluche gris que la hizo gritar de alegría y un conjunto de hermosos libros ilustrados impresos en japonés e inglés. Se sentó en el suelo de la modesta sala de estar de Maya con su costoso traje y dejó que una niña de 4 años se le subiera encima, paciente y gentil, mientras ella le mostraba todos los tesoros que poseía. Su traje se arrugó sin que él pareciera darse cuenta o importarle. Escuchó con gran atención la detallada explicación de Lily sobre por qué los elefantes eran los mejores animales del mundo. Y Maya, que observaba desde la puerta con el corazón en un puño, sintió un cambio fundamental en su pecho. He tomado una decisión, dijo esa noche, después de que Lily se durmiera y se quedaran solos en la pequeña sala de estar. Haruki la miró, con esperanza y miedo luchando abiertamente en sus ojos oscuros por primera vez desde que ella lo conocía. ¿Y qué has decidido, Maya? Ella respiró hondo, sintiéndose como si fuera a saltar de un acantilado a aguas desconocidas. Sí, me casaré contigo. Su sonrisa podría haber iluminado toda la ciudad. La boda fue pequeña y privada, celebrada en el jardín de la finca de Hiroki, en Chicago, con solo un puñado de testigos de confianza presentes. Maya llevaba un sencillo vestido blanco que Hirokoi había encargado discretamente para ella, junto con el anillo de diamantes más bonito que había visto en su vida. Lily fue la niña de las flores, esparciendo pétalos de rosa por el camino del jardín con la concentración y determinación de alguien que realiza una delicada operación quirúrgica. Y Hiroki la observaba con un afecto tan evidente que Maya tuvo que contener las lágrimas. No hubo luna de miel, al menos no inmediatamente. Hiroki tenía asuntos que atender que no podían esperar, y Maya necesitaba tiempo para ayudar a Lily a adaptarse a su nuevo hogar y a su nueva vida. Pero cada noche, cuando la enorme casa estaba en silencio y el personal se había retirado a sus habitaciones, se sentaban juntos en su estudio y hablaban hasta altas horas de la madrugada. Maya aprendió sobre su mundo,
la complicada red de alianzas, rivalidades y tradiciones que gobernaban todos los aspectos de su vida. Llegó a comprender que él no era el monstruo que había temido inicialmente, ni el hombre que la cultura popular pintaba. Era un hombre atrapado por circunstancias ajenas a su control, que hacía todo lo posible por recorrer un camino que nunca había elegido con tanto honor como le permitía su posición. 3 meses después de su boda, la empresa del marido de Victoria finalmente se derrumbó de forma espectacular. El escándalo apareció en todas las noticias y redes sociales. Los periodistas se regodeaban al desentrañar los años de mentiras y engaños que habían sustentado su fachada de éxito cuidadosamente construida. Victoria se vio obligada a vender la mansión que tanto significaba para ella, los coches importados, las joyas de diseño, todo lo que la había hecho sentir superior a la prima a la que había atormentado desde la infancia. Su humillación fue pública y completa. Maya no se regodeó. No llamó a Victoria para burlarse de ella, ni le envió una postal desde su preciosa nueva casa en las afueras. En cambio, discretamente se encargó de que se pagaran de forma anónima las facturas más urgentes de Victoria y de que se le consiguiera un apartamento modesto pero decente a su nombre. Cuando Hiroki descubrió lo que había hecho y le preguntó por qué, ella simplemente se encogió de hombros. Porque sé lo que es estar en lo más bajo, sin ningún sitio al que acudir, dijo en voz baja. Y porque aferrarme al odio solo me envenenará a mí al final, no a ella. Él la miró con algo parecido al asombro en sus ojos oscuros. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido jamás. De verdad que no. De verdad que lo eres. Entonces la besó por primera vez desde la ceremonia de su boda, y Maya sintió que el último de sus muros defensivos se desmoronaba. Ella le devolvió el beso con todo su ser, rodeándole el cuello con los brazos y atrayéndolo hacia sí. Y cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad y temblaban ligeramente. Creo que me estoy enamorando de ti, le susurró Haruki al oído, con la voz ronca por la emoción. Maya sonrió sintiéndose más ligera que en años, quizá en toda su vida. Creo que yo también me estoy enamorando de ti. Durante los meses siguientes, su relación se profundizó de una forma que Maya nunca había esperado ni se había atrevido a desear. Lo que había comenzado como un matrimonio de conveniencia calculado se transformó lenta, pero seguramente en algo real, algo precioso que ambos atesoraban y protegían. Haruki era infinitamente paciente con Lily, que había comenzado a llamarlo papá sin que nadie se lo pidiera. Apenas un mes después de la boda, asistió a los eventos de preescolar de la niña y aprendió a trenzarle el cabello y a leerle cuentos para dormir tanto en inglés como en japonés. Apoyó a Maya en todo lo que ella quería hacer con su nueva libertad y recursos. Cuando ella mencionó que quería volver a la universidad para terminar la carrera que había abandonado, él contrató tutores privados y hizo los arreglos necesarios para que ella pudiera tomar clases en línea a su propio ritmo. Cuando ella le confesó tímidamente que siempre había soñado con abrir una panadería, él encontró una propiedad perfecta en un barrio encantador y la ayudó a desarrollar un plan de negocios completo. Pero su felicidad no estaba exenta de sombras. El mundo en el que vivía Haruki era peligroso, lleno de gente ambiciosa que quería lo que él tenía y estaba dispuesta a hacer cosas terribles para conseguirlo. Maya aprendió a reconocer a los guardias que seguían cada uno de sus movimientos, a aceptar el coche blindado y los protocolos de seguridad que regían su vida cotidiana. Aprendió que había temas que Haruhi no discutía con ella, aspectos de su negocio que él mantenía cuidadosamente ocultos para protegerla, y aprendió a confiar en que él sabía lo que hacía, incluso cuando le frustraba que la excluyera. La primera prueba real de su matrimonio llegó a los 6 meses, cuando una familia rival de Tokio decidió desafiar la autoridad de Haruki sobre sus operaciones en Estados Unidos. Hubo reuniones a puerta cerrada que lo dejaron sombrío y distraído durante días. Llamadas telefónicas en mitad de la noche que él siempre atendía en otra habitación, lejos de los oídos de ella. Maya lo veía cada vez más tenso con cada día que pasaba. Las arrugas de preocupación se grababan en su hermoso rostro
y ella deseaba desesperadamente poder ayudarle a llevar la carga que pesaba sobre sus hombros. Una noche, lo encontró en su estudio mirando una fotografía enmarcada que había sobre su escritorio. Era una foto antigua, descolorida y arrugada por el paso de los años, en la que aparecía una joven de ojos bondadosos y sonrisa amable con un niño pequeño en su regazo. ¿Tu madre?, preguntó Maya en voz baja, acercándose a él y posando su mano sobre su hombro. Haruki asintió sin levantar la vista. Preguntó Maya en voz baja, acercándose a él y posando la mano en su hombro. Haruki asintió sin levantar la vista. Murió cuando yo tenía 7 años. Se vio atrapada en el fuego cruzado de un conflicto entre familias, en el lugar equivocado en el momento equivocado. Mi padre nunca se recuperó de su pérdida. Se volvió más duro, más cruel, decidido a que nadie volviera a hacerle daño de esa manera. Finalmente miró a Maya y ella vio el miedo que se escondía detrás de su cuidadosa compostura. No dejaré que eso te pase a ti. No dejaré que este mundo te quite a ti o a Lily de mi lado. No lo hará. Maya le tomó la mano y la apretó con todas sus fuerzas porque ahora estamos juntos en esto. Pase lo que pase, lo afrontaremos como un equipo, como una familia. Él la atrajo hacia sus brazos y la abrazó con fuerza, con la cara hundida en su cabello y el cuerpo temblando por las emociones que rara vez permitía que nadie viera. No te merezco. Esa debería ser mi frase. Se quedaron allí de pie durante mucho tiempo, en el silencioso estudio, sacando fuerzas el uno del otro. Y Maya supo sin lugar a dudas que había tomado la decisión correcta al casarse con este hombre complicado, peligroso y solitario que, de alguna manera, se había convertido en todo su mundo. El conflicto con la familia Tokio llegó a su punto álgido en una fría noche de diciembre, mientras la nieve caía suavemente fuera de las ventanas. Maya estaba en la cocina con Lily decorando galletas de azúcar para una fiesta de Navidad que iban a celebrar al día siguiente, cuando de repente la alarma de la casa se activó con un sonido que le heló la sangre. Los guardias pasaron corriendo por delante de las ventanas, gritando órdenes en japonés por sus radios, y el entrenamiento de Maya se activó al instante. «Quédate aquí, detrás de la encimera», le dijo a Lily, con una voz sorprendentemente tranquila a pesar del terror que le oprimía el pecho. «No te muevas hasta que vuelva por ti o llegue papá. ¿De acuerdo? ¿Puedes ser valiente por mí?» Lily asintió, con los ojos muy abiertos y asustados, aferrándose a su elefante cubierto de flores, y Maya le dio un rápido beso en la frente antes de correr a buscar a Haruki. Lo encontró en el vestíbulo, rodeado de sus hombres de confianza, dando órdenes con la tranquila precisión de un general al mando de sus tropas en la batalla. Sus ojos encontraron los de ella en medio del caos, y ella vio un destello de miedo puro antes de que él lo ocultara tras su habitual compostura. «Ve a la habitación segura ahora mismo», le ordenó, cruzando hacia ella con 3 largas zancadas. «Llévate a Lily y no salgas hasta que yo mismo vaya a buscarte». «No sin ti, Maya. Por favor, he dicho que no sin ti». Ella le agarró del brazo, clavándole los dedos en la tela de la chaqueta con tanta fuerza que le dejó marcas. «Pase lo que pase ahí fuera, lo afrontaremos juntos. Me lo prometiste. Me lo prometiste». Por un momento pensó que la llevaría a la fuerza a la habitación segura en contra de su voluntad, pero entonces algo cambió en su expresión. Respeto, amor y resignación se mezclaron. Y asintió con brusquedad. Juntos, aceptó. «Pero tú te quedas detrás de mí, pase lo que pase. Eso no es negociable». Las siguientes horas fueron las más aterradoras de toda la vida de Maya. Hombres armados vestidos de negro irrumpieron en la propiedad y los guardias de Hiroki los repelieron con brutal eficacia en los terrenos cubiertos de nieve. Maya se agachó en la habitación, segura reforzada con Lily en brazos, cantando suaves canciones de cuna para ahogar los sonidos de los disparos y los gritos del exterior, rezando con cada fibra de su ser para que Hiroki sobreviviera y abriera esa pesada puerta de acero. Cuando la puerta finalmente se abrió, su corazón se detuvo por completo durante un momento angustioso. Pero era Hiroki quien estaba allí, en la puerta, magullado y ensangrentado por un corte en la frente, pero vivo y sano. Y Maya rompió a llorar de alivio. «Se acabó», dijo él,
reuniéndolas a ambas en sus brazos sobre el frío suelo. La amenaza ha sido neutralizada. Ahora estamos a salvo. Papá, lloró Lily, aferrándose a su cuello con fuerza desesperada. Tenía mucho miedo, pero fui valiente, como dijo mamá. Lo sé, cariño. Fuiste muy valiente. Haruki besó la coronilla de su cabeza y luego los labios de Maya, con sabor a sangre, nieve y supervivencia. Lo sé, pero ya ha terminado. Os prometo a las dos que nadie volverá a amenazar a nuestra familia. Tras el ataque, Haruki realizó cambios radicales para garantizar que su seguridad nunca volviera a verse comprometida. Trasladó sus operaciones principales a instalaciones más seguras, con mejores defensas y múltiples vías de escape. Negoció tratados de paz con familias que se habían mantenido neutrales, creando alianzas que disuadirían futuros desafíos a su autoridad. Lo más significativo fue que tomó la difícil decisión de retirarse por completo de la gestión diaria de su organización, delegando en lugartenientes de confianza que habían demostrado su lealtad para poder pasar más tiempo con su familia. He dedicado suficiente tiempo de mi vida a este mundo, le dijo a Maya una tarde de primavera, mientras veían a Lily jugar con el nuevo cachorro que le había comprado en el jardín en flor. Es hora de vivir para otra cosa, algo mejor. ¿Qué vas a hacer con todo ese tiempo libre? Él sonrió, esa sonrisa genuina y cálida que aún le hacía latir el corazón con fuerza después de todos estos meses juntos. Lo que tú quieras. Viajar por el mundo y mostrarle a Lily todas sus maravillas. Ayudarte a abrir esa panadería con la que has estado soñando. Ver a nuestra hija crecer y convertirse en la mujer increíble que está destinada a ser. Hizo una pausa y su expresión se volvió esperanzada. ¿Quizás darle hermanos? Maya se rió, sintiendo cómo la felicidad brotaba en su interior como champán desbordándose de una copa. ¿Es eso una propuesta? Es lo que tú quieras que sea. Se inclinó y lo besó larga y profundamente, volcando todo su amor y gratitud en ese único gesto. Entonces sí, susurró contra sus labios a todo eso. La panadería abrió la primavera siguiente en un barrio encantador del que Maya se había enamorado durante su búsqueda de apartamento. La llamó Lily's Bakery en honor a su hija y la llenó con las recetas que había aprendido de su madre y su abuela durante años de cocinar en pequeñas cocinas. La gran inauguración estuvo repleta de clientes que hacían cola alrededor de la manzana para comprar sus famosos rollos de canela y delicados pasteles franceses. Haruki era su mayor apoyo, apareciendo cada mañana sin falta para comprar croissants que no necesitaba especialmente y café que apenas bebía, solo para ver cómo se le iluminaba el rostro de orgullo detrás del mostrador. Su segundo hijo, un niño al que llamaron Kenji, en honor al abuelo de Hiroki, llegó el invierno siguiente durante una tormenta de nieve que paralizó toda la ciudad. Maya se había preocupado mucho por cómo se adaptaría Lily a tener un hermano y a compartir la atención de sus padres, pero no tenía por qué haberse preocupado. Lily adoró a su hermanito desde el primer momento en que lo vio en el hospital, y se declaró su protectora y guardiana oficial con absoluta seriedad. La vida se estabilizó en un ritmo que Maya nunca hubiera imaginado posible cuando luchaba por pagar el alquiler y mantener las luces encendidas. Durante el día regentaba su querida panadería, rodeada del dulce aroma del azúcar, la mantequilla y el pan recién hecho. Cada noche volvía a casa con una familia que la quería incondicionalmente. Cada noche se dormía en los brazos de un hombre que la miraba como si fuera lo más preciado del mundo. No era la vida que había planeado, ni siquiera soñado, pero era infinitamente mejor que cualquier cosa que hubiera podido imaginar. En el aniversario de su primer encuentro, Haruki la sorprendió con un viaje de vuelta al Ritz-Carlton, al mismo salón de baile donde habían bailado juntos por primera vez. Había alquilado todo el magnífico espacio solo para ellos dos. Lo había llenado de miles de rosas blancas y velas titilantes, y había contratado a una orquesta que tocaba suavemente en un rincón. Era la misma canción que sonaba cuando él le tomó la mano por primera vez y cambió su vida para siempre. «Baila conmigo», le dijo, tendiéndole la mano como había hecho 2 años antes. «Baila conmigo como mi esposa». Maya se rió entre las lágrimas que le corrían por el rostro y se metió en sus brazos sin dudarlo.
Bailaron bajo la brillante lámpara de araña, girando y balanceándose mientras la música los envolvía. Y Maya pensó en lo extraña, maravillosa e impredecible que podía ser la vida. Había acudido a la boda de Victoria sin esperar nada más que humillación y dolor. Se marchó con algo infinitamente más valioso de lo que jamás hubiera imaginado. «Te quiero», susurró Hiroki, apoyando suavemente la frente contra la de ella. «Yo también te quiero», sonrió Maya, con el corazón tan lleno que pensó que podría estallar. «Gracias por salvarme aquella noche». «Tú me salvaste», corrigió él con firmeza. «Estaba perdido antes de conocerte, Maya. Vacío por dentro, simplemente siguiendo los pasos de una vida que nunca quise. Tú me diste una razón para querer algo más que poder y supervivencia. Me diste una familia, me diste un hogar». Ella lo besó suave y dulcemente, y cuando se apartó, los ojos de él brillaban con lágrimas. No intentó ocultarlas. «Vamos a casa», dijo ella. «Nuestros hijos nos esperan». Salieron del salón de baile cogidos de la mano, adentrándose juntos en el aire fresco de la noche. El coche les esperaba fielmente en la acera, pero Hiroki la detuvo antes de que lo alcanzaran. «Mira», dijo, señalando el oscuro cielo invernal. Maya siguió su mirada y exclamó con puro deleite. Caía la primera nevada de la temporada, gruesos copos blancos que descendían del cielo como bendiciones visibles. Ella se rió y dio una vuelta alegre, atrapando copos de nieve con la lengua como había hecho de niña. Y Haruki la observaba con una sonrisa que contenía todo el amor del mundo. «Feliz aniversario, mi amor», dijo. «Feliz aniversario». Subieron al cálido coche y condujeron juntos a casa bajo la suave nevada, dejando atrás el resplandeciente salón de baile. Maya apoyó la cabeza en el hombro de Hiroki, observando las luces de la ciudad difuminarse por la ventana, sabiendo con absoluta certeza que había encontrado su final feliz. La casa estaba cálida y luminosa cuando llegaron, llena del sonido de las risas de los niños y del olor de las galletas horneándose en el horno. La madre de Maya había estado cuidando de Lily y del pequeño Kenji, y los recibió en la puerta con su sonrisa cómplice. «Buenas noches, chicos». «La mejor», respondió Maya, abrazando a su madre con gratitud por todo. «Gracias por quedarte con ellos». «Siempre, cariño. Para eso está la familia». Después de que su madre se marchara con la promesa de volver para la cena del domingo, acostaron a los niños, agotados, y finalmente se retiraron a su habitación. Maya se quedó de pie junto a la alta ventana, observando cómo la nieve se acumulaba en el jardín. El mundo se volvía suave, blanco y silencioso. Sintió los brazos de Haruki rodeándola por detrás, cálidos, sólidos y reconfortantes. «¿En qué piensas?», le preguntó él, con su aliento cálido en su oído. «Pienso en lo diferente que es mi vida ahora en comparación con lo que esperaba. Hace 2 años estaba aterrorizada y sola, preguntándome cómo iba a mantener un techo sobre la cabeza de Lily durante otro mes. Ahora tengo esta hermosa casa, un negocio que me encanta, 2 hijos perfectos y el marido más maravilloso del mundo». Haruki la giró suavemente para que lo mirara, con sus ojos oscuros llenos de una emoción que aún le cortaba la respiración. «Siempre has sido extraordinaria, Maya. Yo solo te ayudé a darte cuenta». Ella levantó la mano y le acarició el rostro con ternura, recorriendo con los dedos las fuertes líneas de su mandíbula. «Nos ayudamos mutuamente». Se abrazaron con fuerza, balanceándose suavemente al ritmo de una música que solo ellos podían oír. Y Maya sintió una paz perfecta invadirla, como una cálida manta en una noche fría. El viaje no había sido fácil. Había habido miedo y peligro, y momentos en los que se había preguntado si estaba cometiendo un terrible error. Pero ahora, allí de pie, en los brazos del hombre que amaba, sabía que todas las dificultades habían merecido la pena. «Ven a la cama», murmuró Haruki, tomándola de la mano y guiándola hacia el suave resplandor dorado de la lámpara de la mesilla. Maya lo siguió de buen grado, con el corazón lleno de amor, gratitud y esperanza por todos los años que tenían por delante. Fuera cuales fueran los retos que les deparara el futuro, los afrontarían juntos como una familia, como compañeros en todos los sentidos de la palabra, como 2 personas que habían encontrado en el otro
todo lo que siempre habían estado buscando. Se detuvo en el umbral de su dormitorio, miró por última vez la nieve que caía suavemente fuera de la ventana y sonrió. Luego cerró la puerta con delicadeza tras ellos.